Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver la reglamentación de los derechos. Esto se circunscribe básicamente en el artículo 14 de la Constitución, donde vamos a determinar a quién le corresponde la facultad de reglamentar, cómo se reglamentan, cuáles son los derechos, y que va en la primera parte de nuestro artículo 14. Para que ustedes se ubiquen, vamos a agarrar la Constitución, y que se relaciona obviamente con lo que es el derecho, el ejercicio del poder de policía, el poder de policía, y vamos a diferenciar entre el poder de policía y el ejercicio del poder de policía también. El artículo 14 de la Constitución dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. En ese marco vamos a ver que habíamos partido de la base de que no existían derechos absolutos. Todos los derechos tienen una justa delimitación a los fines de ¿qué? De tornar armoniosa la vida en sociedad, donde el ejercicio de mi derecho se limita al ejercicio del derecho de otra persona también, a los fines de ¿qué? De que podamos vivir en armonía, cada uno ejerciendo sus respectivos derechos. La regla es obviamente la libertad del ser humano, y la restricción vendrá de naturaleza reglamentaria, reglamentando a través de leyes, en principio, que van a determinar cómo y hasta dónde podemos llevar adelante el ejercicio de nuestros derechos. Les preparé un Power para que puedan seguir la clase y que podamos ir juntos viendo cómo opera este tema de la reglamentación de nuestros derechos. En ese marco vamos a tener entonces que, como les comentaba, la reglamentación de los derechos. Para esto vamos a ver quién tiene la potestad, quién tiene la facultad de reglamentar los derechos, de reglamentar nuestros derechos. En la Constitución. Se reglamenta dónde, de acuerdo a dónde, del artículo 14. Ahora, en principio, esa potestad reglamentaria, esa potestad de regulación, la tiene como competencia originaria, ¿quién? El Poder Legislativo, es decir, el Congreso, conforme a las pautas que se fijan en el artículo 75, más precisamente el artículo 75, inciso 22. En un segundo orden vamos a tener que también existe facultad de reglamentar, de determinar los alcances de determinadas normas, el Poder Ejecutivo. Esto es a través de un artículo concreto que lo determina, que es el artículo 99, inciso 2. Y por último, en un tercer grado, un tercer orden de reglamentación, vamos a encontrar que aparece el Poder Judicial, cuando aplica las normas en el caso en concreto, interpretando obviamente los derechos que están en juego, en ese caso en particular, fijándose tanto la extensión de los derechos como los límites. Para que ustedes se ubiquen dentro de las facultades, entonces, ¿quién reglamenta los derechos? Genuinamente es el Poder Legislativo. El artículo 75, inciso 12, van a ver que determina la facultad del dictado de normas de los códigos de fondo. Ese artículo 75, inciso 12, aguárdenme que lo encuentre, dentro de las facultades del Congreso, que son todas las del 75, va a determinar, dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y de trabajo y seguridad social, como en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización, nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurado. De esta manera vamos a tener que básicamente entonces la facultad reglamentaria
surge y está en cabeza del Poder Legislativo, pudiendo dictar esto que se denomina o se conoce normas o códigos de fondo, que van a ser aplicables en toda la jurisdicción del territorio nacional, es decir, no solo en el orden federal, sino también en las provincias. Es por ello que cuando nosotros aplicamos o tenemos juicios dentro de la jurisdicción provincial en los juzgados ordinarios, hacemos referencia y aplicamos directamente el Código Civil, porque su aplicación se extiende a todo el territorio de la nación. Dentro de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, vamos a ver que existen otras también que se analizarán con mayor precisión en la segunda parte de la materia, pero en principio la más destacada es la que surge del artículo 99, inciso 2. El artículo 99 hace referencia a todas las potestades del Poder Ejecutivo, a las competencias del Poder Ejecutivo. Ahora bien, dentro de ellas vamos a tener que el artículo 2 dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, es decir, aquellas leyes dictadas por el Congreso, cuidando no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Esto va a implicar la existencia de, se llaman decretos reglamentarios o atribuciones reglamentarias, en donde el Poder Ejecutivo lo que va a poder hacer es fijar los pormenores de una ley dictada por el Congreso. ¿Cuáles van a ser los límites de esta potestad reglamentaria? Obviamente, no puede ir en contra de lo que dice el texto expreso de la norma, como así tampoco puede ir en contra de lo que dice el espíritu de la misma. Es decir, aquello que se ha querido cumplir, aquella que ha sido la finalidad determinada por la ley emitida por el Congreso. Entonces, en ese orden, lo primero que tenemos que identificar es que si nos preguntan a qué órgano corresponde de acuerdo a la Constitución, principalmente el órgano que interviene es el Poder Legislativo. En un segundo orden o grado estaría el Poder Ejecutivo y en un tercero el Poder Judicial a través de sus fallos, sus sentencias y la propia jurisprudencia. Vamos a ver. Finalmente, en el ámbito cada uno, obviamente, de sus respectivas competencias y jurisdicción, tanto esta facultad reglamentaria la tendrán luego en las provincias, las legislaturas locales, obviamente en nuestro caso es la Cámara de Diputados en el caso de Resistencia, porque es un sistema unicameral. En el caso de Corrientes es la Cámara, el Poder Legislativo en su conjunto, porque tienen Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y en el orden municipal veremos que esa facultad reglamentaria de dictar normas de alcance general, que determinen los derechos, que digan cómo tenemos que ejecutarlo, que digan, que comprendan su extensión, lo va a estar dado en el orden municipal por los consejos municipales, que también reglamentan derechos. Ahora, reglamentación y relatividad de los derechos. Estoy viendo acá, reglamentación, vamos a corregirte mientras que vamos dando la clase. Esta reglamentación que surge del artículo 14 va a marcar dos principios que van a ir de la mano. Va a encontrar dos principios rectores que deberán dirigir la potestad reglamentaria cuando vamos a hacer una ley. Lo primero es comprender que no existen derechos absolutos, como lo habíamos visto ya en la unidad 2 de esta materia. Todos los derechos son relativos, ellos pueden sufrir limitaciones, en tanto y en cuanto éstas sean necesarias, ¿para qué? Para mantener una vida armoniosa en sociedad. El otro principio es que solo la ley puede reglamentarlos. Esto es en función del principio de legalidad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Esa es la regla, acuérdense, eso lo dice el principio de legalidad, está más bien circunscrito en el artículo 19 de la Constitución, que lo veremos más adelante. Pero lo que tenemos que tener en claro es que toda limitación a un derecho solo puede provenir de una ley.
una ley en sentido formal y material, es decir, una ley dictada por el Congreso en ejercicio de sus facultades legislativas, parlamentarias, que haya cumplido con los procedimientos previstos y a su vez que el contenido de esa normativa en el orden material no vaya en contra de lo que prevé nuestra Constitución. Sin perjuicio de ello, nada impide, como lo dice la doctora María Angélica Gelli, una reglamentación de segundo orden, que era la del Poder Ejecutivo, que yo les había comentado, y la del tercer orden, que estaría dada por las sentencias en la aplicación de casos concretos. Todo esto, obviamente, con las limitaciones que fije tanto la ley como la Constitución, pues una reglamentación de segundo orden o de tercer orden no puede ir en contra de lo que prevén las normativas marco, es decir, las leyes que le facultan o que han sido reglamentadas, que son las de primer orden. Dentro de esas facultades de reglamentación vamos a encontrar una reglamentación ordinaria y una reglamentación extraordinaria. Como el término lo indica, lo ordinario es lo que comúnmente se utiliza, lo habitual, y una reglamentación extraordinaria o excepcional es la que se da en supuestos de excepción, como en algunos casos los supuestos que estamos viviendo últimamente con respecto a las situaciones de emergencia producto de la pandemia. Ahora, ¿cuándo la atribución es ordinaria? Esto se da en los sistemas corrientes y ordinarios y hacen operativo el derecho. Se refiere a la facultad de establecer límites del obrar humano para facilitar la convivencia social, como les puse acá, y el bienestar general para que todo contribuya al patrimonio y al bien común, con esa finalidad. Las situaciones de excepción que se dan en la mayoría de los casos por situaciones económicas o sociales o sanitarias, como se están dando últimamente, habilitan un ejercicio más intenso por parte de la limitación de derechos en cuanto al ejercicio de facultades reglamentarias. Y en estos casos es donde la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación efectúa un control un poco más débil en cuanto a los requisitos elegidos por el Poder Legislativo y por los límites impuestos debido a, o para resolver la crisis que se lleva adelante o que se pretende paliar con ese tipo de reglamentación en estado de emergencia. Es por ello que, como hemos visto durante todo el año pasado y durante este año, se ha producido una serie de limitaciones al ejercicio de potestades individuales de la plena libertad, inclusive en cuanto a las formas de circulación, en cuanto a los requisitos de circulación, que los vemos constantemente. Nadie lo puede negar. Yo les comento últimamente, inclusive para poder viajar por una cuestión médica, de salud, desde Resistencia a Buenos Aires, he tenido que gestionar, siendo la regla la libertad y la libre circulación, permisos especiales de circulación. Tanto en el orden nacional, exigidos, como así también en el orden provincial. ¿Esto a qué se debe? Obviamente estamos hablando de potestades reglamentarias que se van imponiendo con motivo de una situación excepcional que estamos viviendo y que limitan de alguna forma el ejercicio de nuestros derechos individuales, como es en este caso la libertad de circulación. ¿Cuáles van a ser los límites que tiene el Poder Legislativo y los otros órganos de poder para limitar los derechos? ¿Dónde van a estar? ¿Hasta dónde puede llegar esa facultad de limitar nuestros derechos por parte de los órganos habilitados para ello? Y acá la Constitución va a fijar dos límites precisos. El primero va a estar dado por el principio de privacidad, artículo 19 de la Constitución. Este artículo, que lo vamos a ver porque se estudian en paralelo, el artículo 14 con el 19, para ver hasta dónde se llega, ¿no es cierto?, con los límites que se nos imponen a los ciudadanos con las facultades reglamentarias. Este artículo 19 resguarda una parte esencial del ser humano, un núcleo propio de su decisión y ajeno a la intromisión de cualquier sujeto, y mucho más ajenos a la intervención del Estado. Luego vamos a ver la distinción entre cuestiones privadas, cuestiones públicas, y una línea intermedia que se da, que es la más confusa, pero en otra clase. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que un
primer parate para el ejercicio de la potestad reglamentaria, cuando uno la ejercita, va a estar dado por el derecho o el principio de privacidad. Aquellas cuestiones que quedan dentro del orden individual, personal propio, que de manera alguna afectan a un tercero y que en algunos casos ni siquiera se exteriorizan, razón por la cual el Estado no puede meterse a establecer límites a través del ejercicio de potestades reglamentarias. El otro principio, que lo vimos en su oportunidad, es el que surge del artículo 28 de la Constitución. Es el tan ponderado principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad o proporcionalidad propiamente dicho, impide que se alteren los derechos en ejercicio de función reglamentaria, aún en épocas de crisis. Ese principio de razonabilidad, que lo que implica es, como lo dice el doctor Gregorio Badeni, una coherencia, un equilibrio entre la decisión adoptada y el fin perseguido, que no afecte en demasía derechos consagrados, que no limiten demasía derechos consagrados o que no frustren derechos constitucionales, a su vez admite la presencia de tres subprincipios. Ese principio de razonabilidad va a admitir entonces un primer principio denominado el principio de idoneidad, que esa limitación sea idónea primero para cumplir con la finalidad que se persigue, que no exista otro medio más idóneo, que esta sea la única forma de resguardar ese derecho. El otro subprincipio va a estar dado por el principio de necesidad, es decir, que sea necesario adoptar esa limitación al derecho, pues de lo contrario no se podría resguardar esa finalidad que persigue esa reglamentación o esa normativa en aras o en protección de un bien de ejercicio superior. Y por último, la proporcionalidad propiamente dicha, o razonabilidad propiamente dicha, en donde lo que se va a ponderar cuando se va a reglamentar es una cuestión de costos y beneficios. Que sean mayores los beneficios que se obtienen a través de esa limitación, de esa reglamentación de derechos, que los perjuicios que se puedan llegar a avisorar. Todo esto, esta facultad reglamentaria, es aquello que se conoce como el poder de policía. Acá hay dos cuestiones, dos conceptos que tenemos que tener en claro. El poder de policía es la facultad de restringir los derechos a través de facultades constitucionales que surgen de la reglamentación. Es decir, poder de policía es facultad reglamentaria que la misma Constitución le atribuye a determinados órganos. O como les puse acá, es la atribución de restringir el ejercicio de los derechos constitucionales a través de reglamentaciones que cumplan con los principios de razonabilidad y legalidad anteriormente reseñados. Ahora bien, ese poder de policía, una cosa es el poder de policía, dictar normas, y alguna vez habrán escuchado el ejercicio del poder de policía. Ya el ejercicio del poder de policía se traduce en la facultad concreta de órganos determinados, que seguramente y normalmente están en cabeza del Ejecutivo, de hacer cumplir esas normas. Por ejemplo, poder de policía, Código Nacional de Tránsito, con sus decretos reglamentarios que determinan cuáles son las condiciones necesarias para la circulación de las personas en determinados vehículos. Eso es poder de policía. Ejercicio del poder de policía, o sea, llevar adelante y hacer cumplir las mismas, lo vamos a encontrar en, valga la redundancia, en la policía caminera, cuando nos exigen los requisitos, la exhibición de los requisitos aptos para circular, o en el caso de los inspectores municipales dentro de los ejidos municipales. Pero eso es para que tengamos en claro que una cosa es poder de policía y otra cosa es el ejercicio del poder de policía, es decir, la aplicación concreta, el hacer cumplir el efectivo cumplimiento de las normas que se han dictado. En principio, el poder de policía parecía ser una expresión confusa y equívoca. Lo cierto es que recién con la reforma de 1994, se incorpora esta terminología en el artículo 75, inciso 30, y se refiere al poder de policía e impositivo, determinando que este ejercicio, este poder de policía, lo ostentan ¿quiénes? Las provincias y los municipios sobre establecimientos de utilidad nacional.
Sin perjuicio de lo cual, lo cierto es que en cada jurisdicción particular, nación, provincias y municipios, se ejerce este poder de policía, facultad reglamentaria, su ejercicio también. Otro tema que se suele dar es el tema del conflicto de atribuciones en el campo de nación y provincia, a quien le corresponde determinada reglamentación de los derechos. Esa reglamentación de los derechos, ese poder de policía, acuérdense que como regla básico, el artículo 121 de la Constitución determina que las provincias conservan todo el poder, salvo aquel que expresamente hubieran delegado a la nación. ¿A través de cuál? A través de facultades previstas en la propia Constitución, como por ejemplo el artículo 75, inciso 12, que lo vimos anteriormente, que es la potestad de dictar los códigos de fondo. Como les decía acá, entonces, en principio se lo vincula con una atribución conferida por la Constitución Nacional, en razón de la materia, y de ahí se van a desprender qué materias y en qué ámbitos el Congreso de la Nación tiene facultad para reglamentar estos derechos, para dictar normas que reglamenten el ejercicio de esos derechos. Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese poder de policía solo abarcaba en su primer momento un poder de policía en sentido estricto, es decir, las reglamentaciones solo podían referirse a cuestiones de ¿qué? De moralidad, de salubridad y de seguridad. Y estas eran propias de la competencia local de la policía provincial. ¿Esto de dónde surge? De un fallo conocido como el tema de plaza de toros. Se refería a una facultad de corrida de toros que se producía en un determinado lugar. En ese caso, la Corte se expidió en ese sentido, reconociendo este poder de policía a las provincias, a los ámbitos locales. Con el avance de los tiempos, lo cierto es que luego la Corte va a ampliar y va a pasar de un ejercicio, de un poder de policía restringido a un poder de policía amplio, donde ya no solo se va a poder limitar o reglamentar en materia de moralidad, salubridad y seguridad, sino que también se va a extender esta potestad reglamentaria a todas aquellas cuestiones en donde estén comprometidos el bienestar y el interés general. Esto, ¿en dónde se encuentra? ¿De dónde va a surgir? De un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como Sine Callao. Frente a estos dos precedentes, entonces, lo cierto es que el ejercicio del poder, que el poder de policía en sí, no solo admite en su concepto una extensión restringida, sino también amplia. Va a abarcar no solo moralidad, seguridad, salubridad, sino también aquellas normas que propendan al bienestar y al interés general. Ahora, sabemos que dentro de las funciones constitucionales, quien ejerce el debido control de legalidad, el control de razonabilidad de los actos, tanto del legislativo como del ejecutivo, es el Poder Judicial. Ahora, la facultad reglamentaria que la tiene eminentemente el Poder Legislativo está sujeta a un doble control que lo efectúa el Poder Judicial. Por un lado, que se cumpla, como les decía, el debido proceso adjetivo o formal. ¿Qué quiere decir esto? Que la reglamentación provenga de los órganos que deben intervenir, que se hayan dado cumplimiento con los pasos específicos y necesarios para dictar una determinada norma con las mayorías exigidas por la Constitución o por las normativas locales, y por su parte, que esté también acorde con el orden sustancial de la Constitución, es decir, que se cumpla el proceso sustancial. ¿Qué quiere decir? Que el contenido material de la limitación que se va a imponer a través de una reglamentación sea razonable y no se alteren los derechos y garantías constitucionales consagradas y reglamentadas. En estos ambos casos, quien examina el control de ambos, tanto del Poder Ejecutivo
y del Poder Legislativo, en primera instancia, es el Poder Judicial, y sabemos que como última instancia va a intervenir allí, ¿quién? Nuestro máximo intérprete de la Constitución, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El principio de razonabilidad, como les decía, acuérdense, el principio de razonabilidad, acá viene el artículo 28 de la Constitución, se debe leer en paralelo con el artículo 14, que es el de la reglamentación de los derechos. Acuérdense, el artículo 14, la primera parte, todas las leyes, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esa reglamentación, como debe ser, razonable. Por ende, ese artículo 28, como les decía, opera como un límite al ejercicio de ese poder de policía, como un límite racional, material y constitucionalmente establecido. Significa la relatividad de los derechos, pero el límite va a estar dado por no alterar un derecho, no alterar los derechos, los principios y las garantías. Ahora, tenemos que poner principal atención a ese término, no alterar los principios, declaraciones, derechos y garantías. ¿Qué implica la alteración de algo? Lógicamente va a implicar una desnaturalización de los principios, de los derechos y de las garantías constitucionales. No es una modificación, no se refiere a una simple agregación de contenidos, de agregar contenidos para determinar su verdadero sentido y alcance, no se refiere a mayores claridades, a establecer determinadas claridades respecto a un derecho, sino a alterarlo o a desnaturalizarlo. Ese va a ser el límite del ejercicio de la facultad reglamentaria. Pues allí ya no sería razonable, porque estaríamos desnaturalizando tanto ese principio, ese derecho o esa garantía. Frente a ello, vamos a tener que nos encontramos con determinados problemas. ¿A cuáles órganos está dirigida la prohibición? Esa prohibición de alterar derechos, de desnaturalizar derechos, razonable, que tiene que ser razonable esa limitación. Obviamente, acá ya les puse la respuesta en la filmina, ese principio de razonabilidad que implica que no se pueden alterar los derechos de los ciudadanos con reglamentaciones, con normativas reglamentarias que lo afecten, que lo alteren, implica y se extiende a los tres poderes, tanto el poder ejecutivo, tanto el poder legislativo como el poder judicial. Y no solo a ellos, sino que a sus funcionarios que ejercen, ¿no es cierto?, la representación de los órganos en los que intervienen. Esa facultad, esa prohibición de no alterar las leyes, los principios, que las leyes o que la facultad reglamentaria no alteren los principios, declaraciones y garantías, derechos y garantías. ¿Qué alcance tienen? Vemos que está en el artículo 28 de la Constitución. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. El artículo 28 habla de las normativas, derechos y todos, reconocidos en los artículos anteriores. Ahora, lo cierto es que de una interpretación analógica, sistemática y extensiva de ese artículo 28 de la Constitución, esa prohibición de no alterar, con excepciones reglamentarias, con reglamentaciones, los derechos, se va a referir a no solo los derechos que estén antes del artículo 28 de la Constitución, sino muy por el contrario, a los que estén antes, a los que estén con posterioridad y a los que se hayan incorporado incluso luego de la reforma constitucional y se sigan incorporando en la condición de tratados de derechos humanos que, como sabemos, adquieren rango constitucional. Porque el principio es sustantivo y básico del Estado de Derecho que contiene esta norma. Este principio, a su vez, en cuanto a la alteración, en cuanto a la limitación de los derechos, va a implicar siempre, como consecuencia de la forma republicana de gobierno, que parte de nuestro artículo 1 de la Constitución, que
tengan la adecuada motivación, la debida motivación. ¿Por qué? Porque dentro de la forma republicana va a estar la obligación que tienen los funcionarios de brindar la razón de sus dichos, de explicar el por qué se toman determinadas decisiones, cuáles han sido las causales, cuáles han sido las consideraciones tenidas en miras para establecer determinada norma. Este principio, entonces, exige que todas las decisiones sean debidamente motivadas, que las reglamentaciones que se produzcan ostenten su debida fundamentación, argumentación o motivación. Y más aún cuando vamos a hacer ejercicio de facultades discrecionales, cuando se va a hacer uso de potestades discrecionales donde la administración, donde se tenga cierto margen de opción o de posibilidad de elegir entre varias opciones. Bueno, con esto entonces, para ir cerrando, lo que tenemos que ver es que en lo que hace a la facultad reglamentaria de los derechos y al poder de policía, el órgano que por naturaleza propia tiene la facultad de reglamentar los derechos es el poder legislativo. Se admiten ciertos otros grados de reglamentación, como los mencioné, entre el poder ejecutivo y entre el poder judicial a través de sus fallos. Esta reglamentación, esta potestad reglamentaria tiene dos límites. En principio va a estar dado por el derecho a la privacidad y en segundo término por el principio de legalidad. Deben ser y provenir de normas legales en sentido formal y material. Por su parte, vamos a ver que esto se conjuga con el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución, es decir, que esa reglamentación, ese límite que se nos va a imponer a través de una ley, debe ser razonable, debe ser proporcionada, debe tener coherencia entre la medida que se adopta y el fin que se persigue. Y esa reglamentación debe ser, como lo estamos viendo, debidamente motivada. En todos los casos, tanto facultades reglamentarias de uno u de otro, poder legislativo o poder ejecutivo, están sujetas también al control judicial por parte de los órganos judiciales, que van a analizar, obviamente, no solo que se hayan dado, que se hayan cumplimentado los aspectos formales, sino que también los aspectos materiales. Y a su vez, que no se haya alterado el derecho, el principio o la garantía establecida en la Constitución y reglamentada a través de las potestades que la misma Constitución le confiere a los órganos que les mencioné anteriormente. Bueno, espero que haya quedado claro este tema para poder seguir avanzando luego un poco más en lo que es las facultades y el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Bueno, muchas gracias.